Pues bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a hablar de Amazon Prime y los documentales de fútbol. Esto es La Pizarra de la Bundes. It's going to fall for Lewandowski! And finally he does it! The record they said would never be broken is now his and his alone! Pues bienvenidos de nuevo al canal. Está guapa, está guapa la nueva intro. Lo hicimos con Uriel ahora mismo para Navidad. A ver si os gusta, y si os gusta la dejáis en comentarios. Es una novedad que acabamos de introducir ahora para esta Navidad del año 2021. Esperemos que os guste. Y vamos ya también con este tema, el de los documentales y Amazon Prime, documentales de fútbol, de equipos de fútbol. Y sobre todo lo hacemos porque acaba de salir el nuevo documental del FC Bayern München, el primero en Amazon Prime. No es un vídeo patrocinado tampoco por esta empresa, obviamente somos un canal pequeño, no nos permitimos aún que tengamos este tipo de patrocinios, pero realmente es un tema interesante para cuanto menos hablar un poco de este documental nuevo que ha salido del FC Bayern. No haré demasiados spoilers porque realmente creo que es un documental que merece mucho la pena y que os acerca de alguna manera más que al Bayern, al equipo en sí, sobre todo a las personalidades que integran el club, ¿no? Tanto la directiva, como podrían estar Oliver Kahn, como Rummenigge, como Uli jóvenes que están por ahí, y luego también obviamente os acerca un poco más a la persona, ¿no? A las personas que hay detrás, sobre todo del equipo y sobre todo de los jugadores, y del antiguo técnico que es Hans-Dieter Flick, como podéis saber. Y realmente es un documental, ya lo digo, que es de la temporada 2021, que sobre todo el inicio es bastante flipante, ¿no? Porque arranca con esa charla post victoria del Bayern frente al Wolfsburgo a final de la temporada 2020-2021 en el Volkswagen Arena, que es el momento en el que Hansi Flick, después de ganar el partido, les dice a su equipo, a sus jugadores, que se va del Bayern. Realmente esos 6 primeros minutos de documental, si no tenéis Amazon, no os preocupéis, están subidos a YouTube, así que os lo recomiendo también que vayáis a verlo. Os dejaremos la tarjetita por aquí para que podáis ir directamente al vídeo. Pero realmente es sobre todo lo que queríamos hablar, es de qué manera este tipo de documentales son capaces o no de retratar la realidad de un club de hoy en día, ¿no? Lo que es cierto al final es que Amazon es una gran empresa, ha hecho documentales para muchos equipos, no solo hablemos de fútbol. Primero los pioneros, digamos, fueron los de fútbol americano en la NFL, y realmente ha hecho documentales a equipos como por ejemplo el Tottenham. No sé si recordáis ese mítico documental donde salía siempre José Mourinho, también el Manchester City, ¿no? Cuando llegó Pep Guardiola, fue la segunda temporada de Pep Guardiola, la primera en la que ganan la Premier League. Y sobre todo eso, ¿no? Dan un reflejo quizás de cómo es la personalidad más de las personas, que quizás no de la institución y de ese momento en sí. Dicho esto, al final mucha gente puede pensar, ¿no? Que al final es un documental hecho por el Bayern y que el Bayern decide que se puede salir, que no puede salir. Sí que es cierto, hay que decirlo, que en ciertas partes del documental hay momentos en los que salen, por ejemplo, típicas charlas antes de partidos o algún momento clave que no sale, porque por ejemplo Salihamidzic dice que, bueno, hasta aquí. Y es un poco así realmente el hecho de que igual no se ve todo lo que pasa en un club en un mismo año. Pero dicho esto, el hecho de que sea una gran empresa como Amazon, que se ha metido en tantos clubes, sí que es cierto que creo que le puede dar una cierta libertad y puede llegar a retratar un poco cómo es la realidad de este club. Sobre todo este documental, como decimos, arranca con esa charla de Hansi Flick después de ganar al Wolfsburgo, prácticamente después de ganar la Bundesliga 2020-2021, pero sobre todo es una documental que va desde esa final a 8 en Lisboa, que consigue ganar el Bayern, hasta el final de la temporada pasada, que es cuando se despiden ciertos pesos pesados del vestuario, como David Alaba y Jerome Boateng. Todos esos momentos de la temporada pasada, Supercopa de Europa, Supercopa Alemana, Mundial de Clubes, también sale reflejado ahí todo lo que pasa. Recordemos que en el Mundial de Clubes también hay ciertos problemas con el COVID. Los problemas con el COVID lo iréis viendo a lo largo de todo el documental. En ese partido no pudo disputarlo, por ejemplo, Thomas Müller, que viajó, pero que después no pudo estar en la final por ser positivo. Y realmente yo creo que es una buena manera, ¿no?, de ver un poco cómo es el día a día de estos clubes. Sí que es cierto que quizás no vemos todo, pero creo que el hecho de que estén permanentemente un año unos cámaras, tanto en los vestuarios como en las charlas antes de los partidos, como en las casas de los jugadores, en las casas de los directivos, un poco haciendo seguimiento a cada uno, creo que es muy difícil
fingir todo el rato, ¿no? Entonces yo creo que sí que puede ser una realidad bastante fidedigna la que podamos ver en este documental, aunque es verdad que hay partes que quizás no llegan a salir o no se llega a ver, por ejemplo, las tensiones existentes quizás el año pasado entre Hansi Flick y Hassan Salihamidzic. Al final se hablaba mucho de esos problemas, ¿no? Porque Hansi Flick era partidario de la renovación de gente como David Alaba, de gente como al final también como Jerome Boateng, pero realmente en este documental quizás no se ven estos rozamientos tan intensos entre Hassan y entre al final Hansi Flick, que es algo que se estuvo hablando prácticamente toda la temporada pasada. Entonces, hay varios documentales ya hechos en la Bundesliga. Recordemos, hay uno del Dortmund hace varios años, que fue el año en el que Lucien Favre casi gana la Bundesliga y al final se decidió por 6 puntos y la ganó el Bayern, la temporada 18-19, la temporada que estaba Paco Alcácer también, el goleador español. Y realmente también es un documental muy parecido en este estilo, ¿no? Al final ves el día a día de los jugadores, te acercas a su realidad, pero quizás no ves todo lo que pasa. Pero bueno, supongo que eso también es un poco inevitable. Y simplemente este vídeo era una manera de preguntaros a vosotros, ¿no? De hacer reflexión de qué manera os podéis llegar a fiar o no de este tipo de documentales, de este tipo de documentos que al final es verdad que nosotros podemos hacer, y sobre todo los periodistas pueden hablar mucho de fútbol, pero es muy difícil tener un acceso como tienen este tipo de empresas. Y es verdad que quizás no son trabajos tan periodísticos, podríamos decir, son más quizás entretenimiento destinado a plataformas como Amazon, pero creo que te aporta algo que hay mucha gente a la que no puede acceder, y creo que sobre todo también para ver eso, para ver la realidad de los jugadores, para ver sus personalidades, el día a día, cómo piensa la directiva del Bayern, en este documental lo ves perfectamente, ¿no? Al final la mayoría de directivos del Bayern son exjugadores, es una característica diferencial, ¿no? Del club cuanto menos, ¿no? Que al final está formado, está dirigido por antiguas grandes leyendas del club, como el tema de Hassan Salihamidzic, que también hay un capítulo muy bueno donde habla sobre todo de su infancia. Recordemos que al final él era de la antigua Yugoslavia, salió la guerra y él habla un poquito también de esa situación un poco dura que vivió en su infancia y luego el traspaso, bueno, la migración hasta Alemania y su adaptación y su llegada al Bayern. Al final está muy bien, ¿no? Porque habla de cada una de las personalidades importantes y de la manera en que piensan, ¿no? Sobre todo se ve a Oliver Kahn pensando no como un jugador, sino pensando más en el sentido negocio. Cuando llega a una cierta edad los jugadores de la plantilla dicen, bueno, claro, a partir de ahora este tipo de jugadores ya no nos van a dar beneficios económicos si los vendemos. Entonces ya tienen que pensar en hacer una renovación antes de que estos jugadores no hayan dado el tope de lo que puedan llegar a dar, ¿no? Es lo que al final hace que el Bayern se renueve tan y tan bien con los años, quizás sin grandes inversiones, pero al final con jugadores que se fichan muy jóvenes, como el Serge Gnabry, como Coman, y que al final ahora mismo están respondiendo a las mil maravillas, como el caso en su día de Leon Goretzka, que llega gratis, como el caso de Joshua Kimmich, jugadores que son pilares importantísimos del equipo y que realmente tampoco han sido grandes fichajes, grandes superestrellas que venían, pero sí que al final han rendido y han dado ese escalón y esa transición natural, podríamos decir, para el futuro, como seguramente también vaya a ser la transición de Jamal Musiala, de gente que ahora mismo no está contando con tantos minutos, pero que seguro en un futuro serán muy muy importantes para el club. No sé, sobre todo dejar en comentarios qué pensáis de este tipo de documentales, si lo habéis visto, qué os ha parecido, si no lo habéis visto, si lo vais a ver. Y realmente pues nada más, sobre todo queremos saber vuestra opinión, crear un poquito de debate acerca de este tipo de documentales, si os fiáis o no de lo que muestran. Y sobre todo, como siempre, nos podéis seguir en redes sociales en @pizarrabundes, tanto en Twitter como en Instagram. Tenemos Twitch, tenemos TikTok, tenemos membresía y lo más importante de todo, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.